esa es la presentación. Primero vamos a saltar a lo que es el contenido y lo que vamos a hablar en esta sesión. Vamos a hablar sobre estos puntos que son, que primero, qué es un componente, que es, digamos, lo básico para entender Lighting Design System. Luego vamos a hablar un poco del ingreso de información, que es cómo un usuario ingresa información a las interfaces, los llamados formularios. Luego vamos a hablar un poco de gráficos, que es digamos, por ejemplo, los gráficos de barras o el pie chart, etcétera, cómo se deben usar. Luego, Frank va a hablarnos un poco del uso de empty states, em, que es cuando, por ejemplo, el error 404 o las notificaciones en las interfaces cuando no ha encontrado o hay algún error o alguna notificación que quiera darnos el sistema. Y luego un poco de las guías de iconografía dentro de Salesforce y el tipo de iconos que se deben usar y para qué casos se deben usar y cuáles. Primero les empiezo hablando un poco de las bases para que se entienda un poco qué es un componente, ¿no? Eh, En realidad, el componente se le llama a estos elementos interactivos que viven dentro de las interfaces de los sistemas, y que, bueno, se usan para, bueno, lo que hacen es componer en grupo una interfaz, ¿no? Estos son elementos interactivos que el usuario usa para, bueno, vale la redundancia, interactuar con el sistema. Algunos conocidos, como vemos por acá, están los picklist, ¿no? Que son para seleccionar algunos valores. Tenemos notificaciones. Algunos de ellos también son los botones. Hay distintos valores, perdón, distintas importancias o niveles de botones. Por ejemplo, vemos acá que es un valor primario de botón, secundario, terciarios o solo links. También se usan, hay, digamos, que guías para saber cómo se usan cuáles y cuándo, ¿no? Tenemos, por ejemplo, los componentes de acordeón, que seguramente también los han visto dentro de los page layouts. Tenemos los modales, que bueno, también son conocidos como pop-ups. Y también unos que son componentes muy usados, que son los cards, ¿no? Que sirven para agrupar información dentro de una interfaz. Bueno, también esto para algunos devs o admins o, bueno, personas que estamos dentro del uso de Lighting Design System, perdón, conocemos estos componentes predefinidos como out of the box, ¿no? Que son ya, digamos, componentes de Lighting Design System, que son estos, que ya están predefinidos y que simplemente se hace un llamado para usarlo en distintos casos. Luego de saber un poco de las bases, paso a hablar un poco de lo que es el ingreso de la información, ¿no? El ingreso de la información en realidad es, muchas veces, o generalmente los usuarios necesitan poner datos o llenar información dentro de un sistema, en estos formularios, para que el sistema sepa, bueno, esta información, ¿no? Y la traduzca en distintas cosas y se use para distintos procesos o razones. Entonces, el trabajo del UX designer en realidad es recomendar cuál es el mejor componente para que esta información sea llenada de la mejor manera y que sea sea percibida para el usuario de una manera más intuitiva y sencilla, ¿no? Para que le sea más fácil llenar esta información. Entonces, hay distintos tipos de componentes que se usan para llenar información para ingresar información en el sistema, ¿no? Entre los más básicos son los Basic Text Inputs, y en realidad son las maneras más sencillas de ingresar texto, ¿no? Puede ser dentro de una sola línea o puede ser también con múltiples líneas. Y hay distintas guías que digamos que nos da Salesforce para usar estos componentes de la mejor manera, ¿no? Uno de ellos, por ejemplo, es el text limitation, que es la limitación de texto, ¿no? A veces necesitamos llenar solo el nombre o solo los apellidos, entonces simplemente se usa el one line text input, que es o de repente necesitamos llenar un mensaje, algún mensaje, ¿no? Entonces, que necesita más palabras, mayor cantidad de palabras. Entonces se usa este componente que es un textario. Algo que se recomienda bastante es que los componentes o los inputs
llenen el ancho total del contenedor en el que están, ¿no? Es decir, si esto es, digamos que este cuadrado es mi contenedor, o digamos que es un cart, ¿no? Se recomienda bastante que todo el input llene el 100% del ancho de este contenedor, ¿no? Luego hay otra guía que es el input help, que es cuando, por ejemplo, los inputs o la información que tiene que ser llenada es media confusa, es decir, no es tan fácil como un nombre o un apellido, sino es algo más complicado de poner y que puede ser un poco difícil para el usuario poner. Se recomienda que se use el input help, que es este botoncito que cuando el usuario hace hover sobre este botón, aparece un tooltip con una indicación de qué es una pista o una indicación de qué es lo que debería poner dentro de este input, ¿no? Entonces, son algunas recomendaciones para usar ese tipo de componentes. Luego están los complex text input, que, bueno, son en realidad componentes que sirven para casos específicos y que hacen al usuario, o sea, le dan al usuario una mejor forma de llenar este tipo de información, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos los componentes de los date pickers, que supongamos que tenemos que llenar una fecha, y como sabemos, las fechas pueden ser escritas de distintas maneras en distintos lugares, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos, en Norteamérica se usa el mes primero y el día en el segundo lugar, por ejemplo, en LATAM se usa al revés, ¿no? Entonces, para esos casos, lo que nos da Salesforce o nos recomienda Salesforce, es usar el Date Pickers, ¿no? Que en realidad es un input que cuando tú le das clic, aparece este pop-up o este desplegable, en la cual tú simplemente puedes seleccionar el día, mes y año de la fecha, y la fecha se escribe sola. Luego tenemos los lookups, que también son muy conocidos dentro del sistema de Salesforce, que sirven para buscar, bueno, en nuestro caso, buscar relaciones entre objetos distintos, ¿no? Es decir, si tenemos una opportunity y queremos buscar un account, que es un objeto distinto a la opportunity, se usan los lookups, en la cual nos da la facilidad de que nosotros escribamos y que mientras vayamos escribiendo nos da recomendaciones de qué es lo que estamos buscando, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, ponemos alguna palabra, 3 letras, y ya nos va soltando algunas recomendaciones en cuanto a si es un account, una opportunity, etcétera. Luego tenemos los selection input. Este tipo de input en realidad permite al usuario que dentro de un valor específico se pueda escoger entre una o varias opciones, ¿no? Entonces nos da, digamos, las opciones dentro de las cuales nosotros debemos elegir. Y para estos casos se usan distintos tipos de selection inputs. Podemos tener los checkboxes, que se usan para seleccionar una o varias selecciones. Los radio lists, que solo se usan para escoger una selección nomás, solo se puede seleccionar una opción entre estas. El checkbox toggle, que es simplemente para decirle al sistema si es verdadero o falso, es decir, es una opción binaria nada más. Y en cuanto a este, hay algunas guías que sí me gustaría centrarme y que nos recomiendan bastante dentro de Salesforce y dentro de otros sistemas también, en general. Es que cuando tú usas este tipo o cuando este componente está dentro de una interfaz, no es necesario poner digamos, aparte de este componente, un botón de guardar, ¿no? Es decir, siempre se recomienda que cuando tú prendas o apagues esta funcionalidad, automáticamente el sistema lo guarde y lo traduzca como ya está prendido o está apagado, ¿no? Es algo que digamos que se recomienda hacer. Luego están los pick list, que en realidad son muy similares a lo que son los checkbox y radio list, porque tanto aquí como en estos de acá pueden seleccionarse una o varias opciones, ¿no? Pero ¿cuál es la diferencia o cuándo se debe usar pick list en vez de checkboxes y radio list? Es cuando hay más de 10 opciones para escoger, ¿no? Porque en ese caso esta lista crecería muy larga y ya se vería mal y no sería muy usable. Y luego algo que es bastante de Salesforce es el Dwelling Pick List, y que se usa para, digamos, escoger también
Es otra forma digamos, de checkboxes para escoger múltiples funcionalidades, ¿no? En esto es cuando, por ejemplo, se están apagados y pasan acá cuando están prendidos, ¿no? Entonces yo quiero esto y simplemente lo voy pasando aquí. Entonces, según lo que hemos visto, he preparado algunas, bueno, un request, como vimos en la sesión pasada, cuando se debe usar un componente y en distintos casos, ¿no? Entonces, primero el primer request es que CloudKicks necesita que sus clientes llenen un formulario en donde puedan enviar mensajes relatando su experiencia dentro de sus tiendas, ¿no? Entonces, en este caso, ¿cuáles creen qué componente debería de usarse, ¿no? En el A tenemos el One Line Text Input, que es este de acá. En el B tenemos el checkbox, en el C tenemos el text area y en el D tenemos el pick list. En realidad es el C, ¿no? Porque en este caso le estamos pidiendo al usuario que relate una experiencia y cuando una persona relata la experiencia, ¿no? Debe contar qué es lo que pasó con detalles, ¿no? O bueno, la empresa que está requiriendo esa información necesita saber detalles, ¿no? Entonces, en este caso, tendría que ser, por lo que expliqué hace un momento, la limitación de texto. Lo más recomendable es que se use un text area. Luego tenemos el request 2. CloudKicks necesita que sus clientes que entren a comprar por la web puedan seleccionar modelos de zapatillas dentro de una colección. CloudKicks en realidad tiene 13 modelos por cada colección, es decir, tienen que escoger dentro de 13 modelos. ¿Qué componente creen que debería usarse? El One Line Input, perdón, ese es el toggle, es un typo. El B tenemos el checkbox, en el C tenemos el radio list y en el D tenemos el pick list. Efectivamente, en realidad, en este caso es el pick list, porque como también comenté, en este caso le estamos diciendo que debe escoger más de 13 modelos, ¿no? Entonces, en este caso pudo haber sido un checkbox o un radio list, pero como acá les estamos diciendo que son más de 13, lo mejor o lo más recomendable es que se use un pick list para seleccionar estas opciones. Luego, ahora voy a hablarles un poco de los gráficos, ¿no? En realidad los gráficos son o viven dentro de una interfaz o un objeto de Salesforce y lo que hacen es que ayudan a medir información, dan información de patrones, de comportamientos, ayudan también a comparar dentro de información o pueden ayudar también a rastrear progresos, ¿no? Y para esto hay guías de cómo Salesforce nos recomienda usar estos gráficos que se nos dan en Lighting Design System. Entonces, ¿cómo podemos escoger el gráfico correcto? Primero debemos pensar en la intención que queremos, a qué objetivo queremos llegar con este gráfico, ¿no? ¿Cuál es la esencia de nuestra información, ¿no? Es decir, qué tanta información tenemos o qué tipo de información es. Y como dije, ¿no? ¿Qué es lo que quiero lograr con esta información? ¿Qué es lo que quiero transmitir? Y el segundo, ¿quién es nuestra audiencia, no? ¿Quiénes lo están viendo? ¿Qué tipo de usuario lo está viendo? Y cómo va a preferir consumir esta información. Eh, en este caso tenemos, Salesforce dentro del Lightning Insight System nos da distintos gráficos para usar. Tenemos los gráficos de comparación y este es bien simple, en realidad sirve para diferenciar diferenciar entre distintos valores, ¿no? Podemos tener los bar and column charts, que son los gráficos de barras, o podemos tener stacked bar and column chart, que es cuando un solo valor tiene varias categorías, ¿no? Está segmentada. Luego tenemos los de tendencia, que es como el de comparación, pero en este caso se le añade el factor tiempo, ¿no? Entonces, cómo va creciendo algún valor dentro de un tiempo, ¿no? Y en este caso podemos usar el gráfico line chart, que es este aquí. Luego tenemos el gráfico de relación, gráficos de relaciones, y en realidad sirve para buscar relaciones entre distintos valores, cómo se relacionan dentro de un solo ecosistema, ¿no? Y se puede usar el scatter plot, que es este de aquí. Luego está el de composición, que son valores que se componen entre sí.
Es decir, acá tenemos el conocido pie chart, que es cuando tenemos un total de 100% y este 100% está segmentado en varias opciones, ¿no? Entonces se puede usar el pie chart o también se puede usar este de acá, que es uno que se llama tree map, ¿no? Que sirven para lo mismo porque son gráficos de composición. Luego tenemos la distribución, que lo que hace es buscar jerarquía entre valores y podemos usar tanto el heatmap como el matrix chart. Luego tenemos el gráfico de métrica, que sirve para medir un progreso, ¿no? Donde el progreso siempre va a ser un 100%. Y en este caso podemos usar un flat gauge, un polar gauge y un rating chart, ¿no? En realidad acá digamos que tenemos un progreso del 100% y dentro de este 100% en cuánto está el progreso. En este caso está el 75%. El polar gauge sirve de igual manera, solo que con un visual distinto. Y el rating chart son estos gráficos que generalmente se nos piden usar, que es para calificar distintas funcionalidades o calificar en general. Luego tenemos los gráficos de ubicación que sirven para medir valores dentro de un espacio específicamente geográfico, ¿no? Eh, y bueno, eso en realidad se usa el map, que es esto, para buscar valores dentro de un país, ¿no? O el Bubble Map Variation, que es una variación del mapa, ¿no? Que también sirve para lo mismo. Y el pipeline es para medir niveles o estados dentro de un proceso, perdón. En este caso tenemos el funnel chart y tenemos uno que también lo hemos visto bastante dentro de las pages de los objetos, que es el path, ¿no? En este caso lo usamos, por ejemplo, cuando una oportunidad está open, closed, win, etcétera, ¿no? Entonces, eso es un gráfico de pipeline. Y el primer request sería, tenemos que CloudKicks necesita que mostremos dentro del dashboard de ventas, perdón, de ventas, otro typo, disculpen por eso, cómo se han ido vendiendo sus top 3 modelos de zapatillas, ¿no? Dentro del año 2022. ¿Qué gráfico creen que debe usarse? Tenemos que el A es el gráfico de comparación, bar and column chart. Tenemos el line chart, que es de trending, de tendencia. El pie chart, de composición. O el float gauge. En realidad, en este caso, es el B, es un line chart. ¿Por qué? Porque podría ser el A, claro, porque se compara dentro de los 3 modelos de zapatillas, pero acá está el truquito, ¿no? Que es dentro del año 2022. Es decir, que este es un gráfico de tendencia porque estamos comparando cuánto le estamos añadiendo el factor de tiempo. Luego, dentro del siguiente request, es que CloudKicks les da a sus empleados un objetivo mensual. El equipo de HR debe medir este progreso de cada empleado. Es decir, CloudKicks tienen un dashboard, supongamos, y necesita medir los objetivos que tienen el equipo de ventas, ¿no? Entonces, supongamos que tenemos un objetivo que tenemos que cumplir y el departamento de HR necesita medir ese progreso, ¿no? Entonces, tenemos 4 opciones. El Matrix Chart, em, tenemos el Stacked Bar and Column Chart, el Funnel o el Float Gauge. Sí, en este caso, en realidad sería el D. ¿Por qué? Porque está dentro estamos hablando de que es un progreso, ¿no? Tenemos un objetivo que queremos medir dentro de un 100%, donde el objetivo es un 100%, y queremos medir a cada empleado dentro de cuál es el progreso de este empleado, ¿no? Cuando llegue al 100%, este objetivo está cumplido, pongámoslo así, ¿no? Voy a continuar con los dos últimos puntos correspondientes a este segundo workshop. Eh, Como primer componente que quiero explicar es el empty state, que, bueno, básicamente un empty state es un componente de comunicación con los usuarios. Probablemente ya anteriormente hayan visualizado este tipo de objeto dentro de las páginas de Salesforce, las cuales representan una imposibilidad donde el usuario ha tenido alguna restricción o algún tipo de búsqueda no resuelta y se le debe en este momento, o mejor dicho, en este componente se le debe explicar qué cosa está visualizando
y qué puede hacer para resolver el conflicto que tiene. Vamos a ver un poco más a profundidad cómo se compone. En este slide estoy colocando los elementos principales que puede aparecer dentro de un empty state. Y si bien es cierto, normalmente los hemos visto así, no en todos los casos son necesarias todas las opciones. Algo que Salesforce destaca y menciona es que los messages, que en este caso vendrían siendo los cuerpos de texto y los headlines, son obligatorios. Sin embargo, hay casos donde solamente aparece el cuerpo de texto, el body text, y casos donde solamente aparece el headline. Y ambos son igual de válidos dependiendo de la situación en la que se encuentre el usuario. Por eso es que aquí dentro de la descripción he agregado que, si bien es cierto son obligatorios, también pueden ser opcionales, porque está en la restricción de usar o uno u otro, o ambos en algunos casos. Sobre el body text, lo recomendado es que sea corto, que sea informativo y que le explique de manera concreta al usuario qué es lo que está pasando. Esto, o sea, el tono y la voz que debe usarse está alineado a lo que se explicó en la presentación anterior sobre voz y tono de Salesforce y las recomendaciones que, bueno, ellos nos ofrecen para poder construir este copy text. Ya de la mano del cuerpo de texto también tenemos los headlines, que son los encabezados o los títulos, que según recomendaciones de Salesforce debería empezar con un verbo. Igual que el cuerpo de texto, debe usar una voz y tono amigable, dando referencia a Trailhead, donde normalmente se mantienen y se utilizan estos formatos. También se suelen presentar ilustraciones, que es la imagen que estamos viendo arriba, que son opcionales, pueden o no pueden tener, dependiendo del mensaje y del espacio que se tenga disponible. Y al final tenemos un CTA, que también llamado Call to Action o llamado a la acción. Es un botón que dirige la atención a realizar alguna acción, valga la redundancia. En este caso, bueno, el contenido también puede ser variado y al igual que los otros, que la ilustración, este puede ser opcional. Ya yendo un poco a los casos o composiciones que pueden existir y que también ofrece Salesforce dentro del sistema de diseño que maneja, tenemos que pueden aparecer casos de empty state con solamente cuerpo de texto, casos de empty state con ilustración y cuerpo de texto, casos de empty state con ilustraciones, headline, que son los títulos y los cuerpos de texto, y justo como lo acabamos de ver, donde contemplen los cuatro elementos. También hay una serie de reglas cuando en relación al CTA, que si bien es cierto, suelen aparecer al final de los body text, también tienen diferentes criterios para manejar la ubicación y también el formato. Puede darse los casos donde, como ya mencioné, los CTAs no deben utilizarse, que es básicamente cuando el usuario podría tener restricciones de permiso. Es decir, si yo tengo un mensaje que me va para un botón que me va a llevar a otra pantalla, pero yo como usuario no tengo acceso a esa pantalla, entonces está de más colocar ese CTA. Y en estos casos se prefiere omitirlo del empty state. Hay casos donde sí se utiliza el CTA, como estos dos de aquí. Normalmente se utilizan después del body text. A veces se utiliza como formato de hipervínculo o de enlace y a veces también se utiliza como formato de botón. En estos casos la diferencia es que si es que se va a agregar una acción repetitiva o que ya se hace con frecuencia, como por ejemplo agregar un nuevo registro, eh, el usuario, o mejor dicho, se recomienda que ese botón te redirija, perdón, el mensaje te describa qué acciones puedes hacer sin necesidad siempre de utilizar el CTA. En este caso, es mejor explicarle al usuario en dónde está el formato de agregar el nuevo registro en lugar de ponerle un botón de Add New Registry, por ejemplo. Eh, Hay casos donde, por ejemplo, el usuario necesita una acción en concreto que no está en ningún lugar.
y solamente en el empty state puedes acceder a esa información, como si es que el usuario necesita acceder a un modal o necesita ejecutar un formulario y ese formulario aparece aquí como modal, entonces es más factible utilizar los CTAs y agregarlos en esta sección. También hay casos donde puedes tener tanto un hipervínculo o un link como un botón. En estos casos, el hipervínculo es el que te va a dar un poco más de contexto del problema que está ocurriendo y el llamado a la acción vendría siendo ubicado en el botón. También, como algunos ejemplos de ilustración, voy a mostrarles lo que nos muestra también la documentación de Salesforce. Si bien es cierto, hay una cantidad grande de elementos y de ilustraciones que se pueden usar, también se rigen sobre algunas reglas. La principal es que van a ir variando de tamaños en función al uso que se le necesite dar. Hay ilustraciones como estas que son relativamente pequeñas, que pueden aplicar en la mayoría de los casos. Sin embargo, también hay ilustraciones más grandes como esta, que son las que se recomiendan cuando los espacios vacíos se utilicen en páginas enteras. Igual voy a entrar un poco más en detalle de estos casos en el siguiente slide. Lo que sí quería mostrar ahora es, como vemos aquí, los diferentes tipos que pueden existir y algunos ya consideran un estado en particular, o mejor dicho, relacionan un estado con una ilustración. Para estos casos de error, cuando no se tiene acceso a un contenido, se puede utilizar esta ilustración del cofre, indicando el mismo concepto, que en este caso también Salesforce lo denomina como por objetivo de voz y tono, una forma de ser o de aplicar el fan, que bueno, Salesforce recomienda. Los no connection están aquí aplicado a los globos aerostáticos, no available in Lightning. Tienes esta ilustración con el símbolo de Lightning representado también. Y así va variando en cuanto a algunas ilustraciones y su relación. También hay ilustraciones custom o ilustraciones que no tienen una etiqueta en particular, que son usadas o deberían ser usadas según lo requiera el cliente. Como estos no tienen un significado en particular, lo que se espera es que tanto el headline como el body text expliquen por qué, o sea, a lo que se refiere esta ilustración, y ambos se van complementando. Es también parte de la recomendación de Salesforce. Y bueno, sí se van mostrando todas las opciones que existen a lo largo de la librería. Esto es un poco de lo que ya mencioné antes, de cómo se componen los títulos con las ilustraciones, con los body text y con los hipervínculos. Hay casos donde tiene un botón, como ya lo había mencionado antes, casos donde solamente hay textos, casos donde solamente hay headlines y casos donde solamente hay body text, como para también tener la referencia visual del componente dentro de la plataforma. Como siguiente punto, voy a describir un poco más en detalle de los tipos de ilustración y los tamaños. Como mencioné, los tamaños grandes se suelen recomendar cuando este empty state va a abarcar una página entera y no hay más información relevante. Sin embargo, también tenemos estos casos donde se puede usar un empty state pequeño. Para los casos donde tenemos un sidebar, una barra lateral o está dentro de un componente, que como sabemos no siempre ocupan todo el ancho de la pantalla, sino que a veces puede ocupar un tercio o 2/3 de la pantalla en sí. Ahora, ya teniendo esto en claro, igual que en la presentación de Juan Pablo, voy a mostrar un caso. Major Solar, que es otra compañía, necesita crear una propuesta de empty state donde se le informe al usuario que no tiene acceso a cierto contenido de la plataforma. ¿Cuál de las siguientes composiciones no sería una posible propuesta para este empty state? Al igual que como mencioné al inicio, lo que estoy mostrando por cada alternativa es la composición en sí, y lo que hay que elegir es la que no corresponda o no aplicaría en este caso. En la opción A, ilustración y CTA. Opción B, ilustración, headline, body text y CTA. Opción C, solo body text. Opción D, ilustración y body text.
opción E, headline, body text y CTA. Entonces, recordando un poco las reglas que se mencionaron al inicio, recordemos que siempre como mínima unidad dentro de un empty state son los message, que pueden ser o bien los body text o bien los headlines. Entonces, siempre, al menos con que este elemento aparezca, ya sería parte de un empty state. Recordemos que las ilustraciones y los CTAs son opcionales, y aunque estos aparezcan, siempre son necesarios los body text. Por eso es que en este caso, la respuesta que no podría formar como una composición de CTA sería en los otros casos siempre se presenta o el body text o el headline. Entonces, hasta cierto punto sí podrían aplicar para un empty state. Pasemos al siguiente punto, y también uno de los últimos de este workshop, es sobre la iconografía. Eh, a lo largo de la plataforma dentro de Salesforce, se presentan diferentes tipos, y cada una de estas iconografías representa un caso en particular o una acción que el usuario puede o no utilizar dentro de la plataforma. Yendo un poco al concepto, una iconografía es un símbolo o una representación gráfica de un campo o un atributo que bueno, denominado dentro de la plataforma. En este caso, como vemos, hay diferentes tipos, son 5 los principales que maneja Salesforce, y cada una lo usa para un caso en particular. Comenzamos con los standard icons, que son los que representan objetos de Salesforce, que en la mayoría, estos por ser estándares, ya vienen por defecto asociados a un producto, a un account, a un contact, a un file, a un phone number, etcétera. Y también tenemos los custom icons, que son la representación de los objetos custom que un cliente puede crear utilizando la tecnología de Salesforce. Eh, el formato que manejan estos iconos, por lo general, son así como los vemos, tienen un fondo, un background de color, se encuentran en formato cuadrado y usan un icono en blanco. El color de background varía según el icono y la composición que tiene, y también para verlo ejemplificado dentro de Salesforce tenemos estas formas, ¿no? Que es donde normalmente los encontramos. Para el caso de los standard icon, encontré este icono que es bastante conocido, que por lo general está asociado a los accounts. Entonces, cada vez que se haga referencia de un account dentro de una de como pages de Salesforce, aparece este icono. Igual sobre cualquier componente estándar o custom, normalmente aparecen en los headers. En el caso de las aplicaciones, tenemos que cuando se le da clic al menú, aparece una lista con los mismos campos que tendríamos en este caso en la tab, solo que aquí aparecen enlistados, y todos aparecen uno debajo de otro. En esta sección es más sencillo de identificar el formato que tiene cada uno y de cómo se están visualizando. Pasando al siguiente punto, tenemos los utility icons, que son las imágenes de un solo color que representan acciones específicas. En este caso, no tenemos este botón que podría representar enviar un email, adjuntar un file o upload a foro, imprimir, Lightning Experience, agregar un file o crear un archivo nuevo, por ejemplo. Y todos estos también tienen un formato establecido, que igual como lo vimos anteriormente, por lo general van a aparecer sin un background, solamente el icono en blanco, y son de forma sólida, a diferencia del anterior que eran lineales. Otro punto también a comentar es que estos utility icons pueden aparecer tanto así solos, sin nada que los acompañe, como junto a un botón o dentro de un botón, o junto a un texto. Y todo eso le va dando significado y va haciendo variable este icono. Igual que en el caso anterior, voy a mostrarles el caso de cómo se muestra dentro de la plataforma. Un caso bastante común es dentro de las áreas de cuerpo de texto, donde se va a introducir
no sé, un envío de mensaje, y obtenemos estos botones que ya tienes este tipo de contenido, los formatos principalmente, las viñetas, las alineaciones, etcétera. Y dentro de una page de Salesforce lo tenemos en las barras de menú, que bueno, en este caso, por contraste, no se muestran en blanco, sino en gris. Los tenemos representados por estos icons de pencil, que se utilizan cuando se va a editar información, también en los chevrons o en los arrows, para indicar que esto se puede desplegar. Y también lo tenemos como botones independientes, que en este caso es settings principalmente. Y bueno, sí lo vamos a ir encontrando en diferentes formas y con diferentes elementos que lo acompañen. Después tenemos el action icon, que son las que representan acciones donde el usuario puede hacer tap dentro de un aplicativo. Este elemento en particular solo va a aparecer en las action bar de la versión de mobile de Salesforce. No es común encontrar este elemento dentro de la experiencia en desktop. Y el formato que manejan, a diferencia de los primeros, de los estándar y los custom icon, es que estos son redondos y circulares. Eh, igual que los primeros, pueden aparecer con backgrounds de diferentes color y los iconos suelen estar sobre color blanco. Vamos a visualizar cómo se muestra esto dentro de la plataforma. Como ya mencioné, están reservados para la experiencia de mobile y se muestran por debajo de esta menú bar. Estos son los iconos que aparecen por defecto. Normalmente tenemos los edit, los localcall, new task y opciones para visualizar más. Y también podrían ser elementos custom, que para este ejemplo se ha añadido opciones de approve, reject, reassign, etc. Un criterio también que es bueno destacar es que normalmente aparecen con un texto debajo explicando el nombre de la función. Y recordemos que estos elementos tienen una acción por detrás. O sea, si yo le hago tap a este edit, me va a abrir una modal, perdón, me va a abrir una página donde yo voy a poder editar la información que estoy viendo. Igual aquí, si yo le doy approve, esto de alguna forma se va a marcar como que ha sido aprobado y el estado probablemente cambie, dependiendo a complete, tal vez. Y bueno, esa es la principal diferencia. Después tenemos los casos de los doctype icons, que bueno, esto es un poco más claro a simple vista. Representan los formatos de documentos que sirven, que tiene o que se pueden almacenar en la plataforma. Y también son como un recordatorio de una preview del formato que yo estoy adjuntando. En este caso, como ya vemos aquí, tienen este layout de un documento y en el lado inferior izquierdo tienen o bien texto o bien un símbolo en blanco indicándote qué tipo de formatos pueden ser. Tenemos que son los XLS, los PPTs, los PGS, y pueden ser hipervínculos, pueden ser HTML, pueden ser un Google Presentation, etcétera. Y va a ir variando según lo que Salesforce pueda previsualizar. La forma de cómo esto se encuentra eh, es dentro, por ejemplo, ¿no? En este caso, de una tabla acompañando el título del documento. En este caso tenemos dos PDFs que tienen esa misma previsualización y de igual forma la misma tabla te indica la extensión que tienen para, bueno, evitar y tenerlo obviamente dentro de la base de datos. Y finalmente tenemos los product icons. Perdón, tenemos los product icons, que son los productos de Salesforce, que Salesforce utiliza para definir sus productos. Estos ya tienen lo que es el branding de Salesforce y son básicamente lo que se puede usar dentro de la plataforma. Está incluido todo lo que es, por ejemplo, Service Cloud, Einstein, Salesforce Analysis, Quip, que también está aquí,
Y bueno, también para irlo visualizando en en los tipos que pueden existir, tenemos aquí, solo por mencionar algunos, también encontramos Trailhead, MuleSoft, W, también podría ser parte Slack. Y la forma en donde se encuentran en la plataforma es cuando el usuario hace clic a este botón, nos aparece el App Launcher y cada una de estas secciones tiene como acompañante los iconos representativos de los productos de Salesforce. Eh, bien, ya para finalizar la presentación, tenemos igual una última pregunta representando el caso de, bueno, uno de los casos sobre los iconos. Eh, CloudKicks ha creado un objeto custom que va a ser utilizado en el app mobile. Este icono va a aparecer como parte del header del componente y su función es solo representar el objeto. ¿Qué tipo de icono el UI designer debería elegir? ¿Un utility icon, un standard icon, un action icon, un custom icon o la CLD? En este caso, recordemos que las diferencias entre el action icon y el custom icon es que el action tiene una función y se le puede hacer tap. Para el caso del custom, solo es un elemento o un icono que acompaña al título del componente. Como aquí el request indica que solo va a representar el objeto y no vas a poder hacer ninguna acción, la respuesta correcta sería la letra D, el custom icon. Bien, recordemos también que los custom icon también pueden aparecer en mobile, como lo vimos en el ejemplo.